Bienvenidos a Gironú. En este episodio hablaremos sobre la salud en Girardot. Para adentrarnos en este tema crucial, nos acompañan en la mesa de trabajo Javier, Santiago y Mayra. Un gusto saludarlos y unirlos a esta conversación. Se me hace importante para iniciar preguntarles cómo va esa salud. Gracias por este espacio. Pues la salud va bien y va mal. ¿Ustedes qué piensan, compañeros? Efectivamente, como dice Javier, la salud está en un punto donde no sabemos si va para adelante o va para atrás. Bueno, con respecto a la salud en lo personal, estoy muy bien, pero creo que hay muchas cosas por corregir, hablando de Me, Colombia. me parece muy pertinente lo que mencionas y más que todo porque en este espacio vamos a explorar a fondo las cuestiones más apremiantes y críticas relacionadas con la salud en Girardot. Hoy vamos a abordar un tema de suma importancia que afecta a la comunidad y a todos quienes se preocupan por la atención médica y el bienestar en esta región. Nos adentraremos en la realidad del sistema, examinando los desafíos que enfrenta la población local, las disparidades en el acceso a la atención médica y las implicaciones económicas y sociales de estas cuestiones. Conversaremos con expertos y escucharemos testimonios en los cuales exploraremos a fondo las oportunidades y obstáculos en la búsqueda de esa atención médica de calidad y equitativa en este municipio. Así que a los oyentes y a ustedes, mesa de trabajo, prepárense para una discusión crítica y esclarecedora sobre el tema de la salud. Nuestra meta es fomentar el conocimiento y pues la conciencia sobre esto. Así que, Javier, cuéntanos un poquito sobre, ya para adentrarnos, sobre cómo funciona el sistema de salud. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Entonces, hablemos de la salud. Digamos para empezar que el sistema de salud en Colombia funciona basado en dos regímenes que se han planteado, que se han puesto a disposición de la ciudadanía, y estos son el régimen contributivo y el régimen subsidiado. ¿De qué se trata esto? El régimen contributivo es aquel que está enfocado para aquellas personas que están vinculadas a una empresa y son afiliados, o a las personas naturales que tienen capacidad de pago y pues se afilian directamente y van desembolsando mes a mes una cuota según el plan que escojan para tener cobertura ante cualquier evento de salud que pueda provenir. Ahora bien, como hay ciudadanos que no tienen esa capacidad de pago, pues digámoslo de esta manera, se inventó el régimen subsidiado, que no es más que un sistema mediante el cual el gobierno financia o asume la atención a este tipo de personas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que tanto en uno como en el otro régimen puede llegar a pasar que tienen varias clasificaciones, varios sistemas. Sin embargo, un paciente puede entrar y su plan no cubre lo que el evento acaba de poner de manifiesto. Entonces, ¿qué pasa? No lo van a dejar de atender. Lo atienden, pero eso va a ocasionar, digámoslo de algún modo, unos sobrecostos que no los cubría el plan. En ese evento, estos sobrecostos se le van a trasladar por parte de su empresa prestadora de servicio a Fosiga. Fosiga coge estos costos y más adelante se los va a devolver a la EPS. Javier, pero aquí es importante también para la audiencia saber qué es FOSIGA. El Fosiga es un fondo precisamente que se ha designado para hacer el control de todo lo que no está dentro de los planes que inicialmente han contratado tanto los que están en el régimen subsidiado como los que están en el régimen contributivo. Ellos administran todas estas cuentas y son los que finalmente hacen los desembolsos de estos excedentes a las EPS. Y
retomo en el régimen subsidiado. Entonces también hay unos estratos, hay unas clasificaciones que va por los estratos y dependiendo la clasificación en que se encuentre cada individuo, asimismo le van a cubrir total o parcialmente lo que requiera en su momento. Ahora bien, tanto en el uno como en el otro puede haber un copago que no es más que un porcentaje pequeño que se paga por los tratamientos o por los medicamentos. Como puede que haya ese copago, puede que haya otros que no le cobren. Al que le toque pagarlo, pues va a pagar un porcentaje pequeño para que le entreguen su droga o por el tratamiento que le toca hacer. Eso en ambos sistemas, en ambos regímenes. Básicamente así es como funciona el sistema de salud en Colombia. Ahora, habría que entrar a mirar ya más en detalle el resto de arandelas que se desprenden del funcionamiento, pero básicamente esa es la estructura como en el cual circunda todo el ámbito del sistema de salud. Perfecto, Javier, muy al lugar pues, tu explicación sobre el funcionamiento del sistema de salud. Aparte, a mí me gustaría pues añadir que pues obviamente está supervisado y regulado por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como por la Superintendencia Nacional de Salud. A pesar de estos esfuerzos, el sistema de salud en Colombia ha enfrentado desafíos como la falta de acceso a zonas rurales, la demora en la prestación de servicios y problemas de financiamiento. Recientemente algunas EPS han lanzado alertas hacia el gobierno porque presienten que se van a quedar sin recursos. En los últimos años se han realizado reformas para mejorar el sistema y garantizar una atención médica más equitativa y eficiente. Ya pues nos adentraremos más pues a revisar si esto realmente está funcionando, pero siento que es muy importante lo que nos va a contar Santiago a continuación y es de qué depende el sistema de salud. Bueno, el sistema de salud en Colombia está regulado por el gobierno y se basa en un modelo de seguridad social en el que se busca garantizar la atención médica para todos los ciudadanos. El sistema de salud en Colombia, ¿cómo funciona? Bueno, para comenzar, se basa en la afiliación obligatoria. Todos los ciudadanos y residentes en el país deben estar afiliados a una entidad prestadora de salud o una EPS, ya sea de régimen contributivo o de régimen subsidiado. Aquello dependiendo de sus ingresos y su capacidad de pago. Cuando nos referimos al régimen contributivo, es el cual está diseñado para personas con capacidad de pago. Los afiliados al régimen contributivo pagan una cotización mensual a su EPS que varía según sus ingresos. Además, los empleadores también deben contribuir a la seguridad social de sus empleados. Por otro lado, el régimen subsidiado está dirigido a personas de bajos ingresos quienes no pueden pagar una cotización mensual. Por esa razón, el gobierno subsidia su afiliación a una EPS, lo que les permite acceder a los servicios de salud de manera gratuita o a precios muy bajos. En cuanto a las entidades que prestan los servicios de salud, tenemos a las EPS, las cuales son organizaciones encargadas de administrar los recursos y la prestación de servicios de salud. Existen EPS públicas y privadas. Los afiliados a una EPS eligen su entidad y el médico que los va a tratar. Mientras que las IPS o las instituciones prestadoras de servicios de salud son los hospitales, las clínicas y los centros de atención médica donde se proporcionan los servicios de salud. Las IPS también pueden ser públicas o privadas. Con respecto a esto, a lo último, parece absurdo en Colombia que existan hospitales como el Tunal, por ejemplo, que tienen un personal médico, ¿sí? Hablemos de los doctores, ciertas enfermeras y enfermeros, los cuales cuentan con todos los derechos, con el contrato indefinido como debe ser, pero hay otros que no son de planta y ellos trabajan con un contrato de prestación de servicios. O sea, parece irónico que dentro de un mismo hospital alguien tenga que trabajar bajo un contrato de este tipo, pagando una EPS, pagando algo que por derecho y por labor, pues no debería ser así. Debería ser así.
Pero es que yo lo interrumpo, es que eso viene así desde hace rato, sobre todo desde que se inventó la ley 100 en el 1993. Básicamente acabaron con el ritmo de trabajo de los médicos. Resulta que un internista o un especialista en esa época pues hacía sus consultas, cobraba sus consultas y le iba muy bien. En la actualidad muchos de ellos con ese tipo de contratos que usted está mencionando, pues les toca entrar a las 6 o las 7 de la mañana, atender a 50 o 60 personas para que pueda librar el día porque lo que se va a ganar son 3.000 o 4.000 pesos por consulta. Eso viene así desde la ley 100 y ese tipo de contratos lo hacen para quitar de encima una cantidad de arandelas en cuanto a los parafiscales y a toda la parafernaria tributaria que eso conlleva. Y es que realmente el sistema de salud en Colombia es un esfuerzo en conjunto de múltiples actores y componentes que en sí buscan proporcionar atención médica a toda la población. Y su éxito, yo lo veo así, depende de la regulación efectiva, de un financiamiento adecuado, de unos contratos adecuados y la colaboración en sí entre los diferentes actores involucrados. Y a propósito de un tema que mencionaba Santiago, que lo mencionó brevemente sobre la financiación del sistema de salud, hablando sobre este tipo de contratos, quiero que andemos un poquito más sobre cómo se financia el sistema de salud. Así que Mayra, bienvenida, cuéntanos. Este punto es muy importante para nosotros como ciudadanos en general, porque aquí abarca mucho la magnitud del problema que se llega a generar en las EPS e IPS en cuanto a los problemas en la atención o en la liquidación de medicamentos, en la atención de los hospitales. Si no se maneja un buen financiamiento, pues obviamente va a ser imposible que haya una buena atención, que hayan especialistas, que haya todos esos procedimientos adecuados en los cuales debemos tener como derecho por estar aportando eh, en la EPS, porque desde el 2015 hay una ley que nos da el derecho y el sistema de salud les exige que nos tienen que atender con dignidad y con respeto independientemente de dónde nos encontremos. El financiamiento del sistema de salud en Colombia se realiza principalmente con los aportes al régimen contributivo realizado por los trabajadores y los empleadores. Además, con los ingresos del origen fiscal dentro del Sistema General de Participaciones y los aportes del presupuesto general de la Nación, los recursos provenientes de los impuestos al consumo de muchos productos como cerveza, licores, cigarrillos, tabaco, todo eso aporta al sistema de salud. Y no solo eso, que si estas fuentes no cubren el costo del aseguramiento de los regímenes de contributivo subsidiado, el pago de servicio va a ser totalmente el acabose. Además, ¿qué quiere decir con eso? Como lo mencionaban anteriormente, o sea, desde la ley 100 del 93 hubo un gran cambio en las EPS y de alguna manera nos beneficiaba a nosotros con tener el derecho a una atención digna, porque antes de eso era, lo podrá confirmar el compañero Javier, eso era una locura porque todos estaban al libre albedrío con la atención en la salud. Y En lo que era el seguro social anteriormente, creo. exactamente, y a raíz de la ley 100 el sistema ha tenido importantes transformaciones que se expresan en la cobertura y en los indicadores del sistema de salud. ¿Qué pasó? Que en los últimos años el sistema ha enfrentado diversos problemas financieros y administrativos, los cuales han aumentado la necesidad de recursos fiscales para su financiamiento. A raíz de eso es que varias EPS han tenido intervenciones, han sido liquidadas y están endeudadas hasta el cuello y más allá por no tener las herramientas necesarias o por coger el dinero no sé a dónde, porque efectivamente a la salud no ha sido. Y un caso en especial que no es para nada secreto ante el mundo y fue cómo nos agarró a nosotros la pandemia. Afortunadamente, eh, em, no sé con qué maravilla se hizo que Colombia logró, entre comillas, responder ante la pandemia porque hubo muchos municipios afectados que murieron simplemente porque no había un hospital digno donde fueran atendidos.
y las empresas tenían que responder sí o sí. Y a raíz de todo ese hueco que dejó la pandemia de tomar recursos extras que no debían estar porque ellos deben cubrir sí o sí la salud, es que ahorita en la actualidad aún nos sigue afectando cómo nos han atendido. Y para no irnos tan lejos, ahorita una de las EPS, que es Famisanar, está pasando por auditorías y por un poco de revuelto donde ellos aseguran que no es necesario que los pacientes se vayan a otras EPS porque van a responder tal cual como si nada, pero ha sido mentira, o sea, varias personas las han removido, las han cambiado de sede y uno como sea tiene que responder a tener para cubrir esos traslados cuando son ellos los que lo han hecho en especialistas, en medicamentos, en atención. Ellos Sí, deberían responder económicamente a esos traslados que han hecho cuando supuestamente iba a estar todo como si nada y no, sí, de simplemente hecho, lo que mencionas me hace pues recordar sobre la alerta que lanzaron algunas EPS, entre esas una de las más conocidas en el país que es Sanitas hacia el gobierno nacional hace unas semanas sobre pues escasez de recursos y quería preguntarles a ustedes qué opinan sobre esto. ¿Las EPS van a tener, no van a tener? ¿Cómo ven la situación a futuro? Pues la situación es grave porque cuando el sistema de salud se deteriora, todo el pueblo entra en crisis emocional y existencial. Ahora bien, hay que tener en cuenta que muchos de estos déficits eh, se apalancan con la incertidumbre que hay con el gobierno de turno y con las propuestas fantasmagóricas, por decirlo de algún modo, en que no se ve nada consolidado en esa propuesta del nuevo modelo de salud. Eso también causa pánico entre los inversionistas, porque no nos olvidemos que son empresas privadas, ¿no? Las que están teniendo a su cargo muchas de estas EPS. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro factor determinante y es la corrupción. exacto. Muchos recursos se dilapidan, Y es muchos contratos se sobregiran. Miren lo que pasan con los contratos de las ambulancias peleándose para cobrar los seguros, que entre otras cosas, el seguro obligatorio es de lo que más aporta para sostener al sistema de salud. me parece pertinente todo lo que hemos hablado acerca de esas dificultades de la salud, tanto en ciudades grandes y ahora en ciudades pequeñas, y más que todo enfocándolo en el ámbito de Girardot. Como en muchas otras regiones de Colombia y en el mundo, la atención médica y la salud en Girardot pues enfrentan desafíos significativos. He identificado algunos que quería tratarles pues para hablar sobre esos. El primero que yo identifiqué es el acceso limitado a servicios médicos. A pesar de su crecimiento y desarrollo, Girardot aún se enfrenta a un acceso limitado a servicios médicos, especialmente en áreas rurales y marginales, y esto puede resultar en largas distancias que los residentes pues deben recorrer para recibir una atención médica adecuada. Hay gente de muchos pueblitos que viene a recibir atención en Girardot, y asimismo hay gente de veredas que también pues se acerca a recibir atención en Girardot. También hay deficiencias muy grandes en la infraestructura sanitaria. Y qué mejor ejemplo que ver ese centro de atención en la ciudad de Girardot, donde quedaba la antigua cárcel, que se demoró tantos años en abrir. La falta también de hospitales y centros médicos adecuados puede ser un problema porque la mayoría de personas las remiten a Bogotá. ¿Y eso qué incluye? Pues unas autorizaciones, que es un proceso largo, incluye un gasto pues externo que obviamente no cubre la PS. Y asimismo, pues hay falta de especialistas. La falta de especialistas en áreas específicas puede dificultar el acceso a esa atención personalizada. Los pacientes a menudo deben esperar mucho tiempo para recibir consultas con especialistas. Conozco gente que han tutelado a las EPS porque no les autorizan estas citas. El impacto económico, el costo de la atención médica, la medicación puede ser un peso significativo. La necesidad de educación y conciencia, y toda esta información que les traigo hoy pues proporciona un contexto general sobre la situación de la salud y puede servir como un punto ya para ir cerrando esta discusión
profunda, Javier nos trae una intervención muy importante, ya que él entrevistó a un veedor en salud. Así que Javier, cuéntanos más sobre esto. Bueno, tuve la oportunidad de conocer, digamos que de carambola, al señor Víctor García, que estuvo en la universidad recientemente, porque él también es candidato a la alcaldía. Pero yo lo conocí fue porque él es odontólogo y está vinculado al sector de la salud como veedor hace más de 30 años, acá en la ciudad de Girardot. Entonces fue muy oportuna la visita a la universidad, porque en nuestro ejercicio periodístico pude desentrañar las dos facetas de él, una como político y otra como veedor de la salud, y lógicamente ante ese bagaje dentro de ese sector de la salud, pues a bien vino tener la oportunidad de entrevistarlo y encontrar un panorama amplio de la problemática que acaece en la ciudad de Girardot con respecto a este tema. Tuve la oportunidad de cerca de 39 años de trabajar en el sector público en el Hospital de Girardot y en el otro era San Rafael, y que desafortunadamente como resultado de varios aspectos del sindicalismo que carcomió a la institución durante muchos años, pero con la anuencia de los mismos gerentes, de la corrupción, del clientelismo, de la politiquería, fueron acabando sustancialmente la institución. Muy interesantes estos puntos que nos plantea el veedor. Muchísimas gracias, Javier, por traer este complemento para poder analizar más a fondo la situación de la salud en el municipio. No sé si quieras complementar con algo ya pues para adentrarnos a finalizar este episodio. Pues yo quisiera de pronto retomar un poquito los últimos puntos que mencionaste y tienen que ver con esa falencia en el cuerpo de especialistas en la ciudad de Girardot, toda vez que, como bien lo dijiste, mucha gente tiene que esperar primero meses para que le den la cita con el especialista, y en otras ocasiones llega la cita y entonces el doctor no vino porque él viene de Bogotá. Entonces, una de las problemáticas que tienen que solucionar es tener un banco de datos de especialistas adscritos con algún tipo de contratación mágica que puedan servir de apoyo cuando un especialista de planta no esté, porque los gastos que se generan realmente son grandes y los tiempos de espera prolongados, y para muchas enfermedades puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Tienes mucha razón en todo lo que dices y realmente es importante considerar esto para mejorar un poquito la calidad de salud de los habitantes. Lamentablemente llegamos al final de este episodio. Siento que aún hay mucha tela para cortar y hablar sobre estos temas tan importantes. Agradecemos a nuestros invitados y a la audiencia por escucharnos. Gracias Javier, Santiago y Mayra por traer información tan valiosa a este espacio. Nos vemos en una próxima ocasión. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @Giranú.